Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar el día uno después de la debacle de ayer. Así que empezamos. Bueno, en este vídeo vamos a comentar un poco por encima cómo están los diferentes índices. Lógicamente luego haremos una puntualización en Bitcoin, pero primero os quería enseñar, pues bueno, además del calendario económico, el cual hoy no es que venga muy cargado de diferentes elementos, pero sí que es cierto que viene con un punto muy interesante y muy importante, ya lo comentamos ayer en el vídeo de última hora, y es la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? La Fed, el FOMC en todos los comunicados ha estado, pues bueno, haciendo un poco referencia a lo bien que iba el desempleo, a lo bien que iba el poco paro que había, etcétera, etcétera, a lo sólido que era el país en ese sentido. Entonces, lo de ayer, ahora comentaremos un poco los motivos, pero podría verse muy agravado si la tasa de desempleo hoy es negativa, ¿de acuerdo? Así que es un dato que, bueno, puede parecer intrascendente, pero sí que es cierto que es muy, muy, muy importante la tasa de desempleo, sobre todo hoy. Recordad que los datos son importantes en general, pero sobre todo en momentos concretos, en momentos puntuales y en contextos puntuales hay que tenerlos más o menos en cuenta. Entonces, esto es únicamente lo que os quiero hacer referencia hoy, lo que tenemos hoy, la tasa de desempleo. Únicamente si veis un número mayor de la previsión, pues significa que hay más tasa de desempleo, así que será negativo, ¿de acuerdo? Entonces, pasando ya os quiero enseñar este comentario porque este artículo que he encontrado refleja exactamente lo que pasó ayer, ¿de acuerdo? El patio, ¿cómo está? El patio está donde veníamos de un miércoles, donde pues bueno, la Fed hizo un análisis o un comentario muy tranquilo, muy dovish, que se llama perdón, sobre la situación económica, sobre los tipos de interés, sobre medidas, ¿no? ¿Qué pasa? Ayer, además de diferentes noticias que fueron sucediendo, yo creo que el mercado, y ya lo comentamos, interpretó de una manera completamente diferente el comunicado de la Fed y empezó a entrar el pánico, ¿no? Claro, cuando empieza un grupo de gente con mucho capital, con mucha influencia, a vender, a ponerse en corto, a crear un poco un clima negativo, todo es una rueda. Y luego hay gente pues que no se está enterando de nada, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero sigue un poco la rueda y sigue un poco la tendencia, ¿no? Y eso es lo que genera un pánico que pues acaba traduciéndose en lo que pasó ayer literalmente. Entonces, aquí hay diferentes comentarios respecto a ayer. El rebote del miércoles parece una ilusión a falta de poder confirmar el control de la inflación, ¿de acuerdo? Fijaos lo que dicen. Resulta complicado explicar qué es lo que pudo cambiar tan bruscamente en el lapso de tiempo que va desde el miércoles por la tarde hasta el jueves. Y comentan que parece indicar que muchos de los inversores en ambos mercados, bonos y renta variable, hicieron una aparente segunda lectura del resultado. Entonces, en estos momentos, el temor es el de lo desconocido. Estamos en un punto en el que el tema de inflación, tema de si puede derivar en crisis, está a la orden del día. Si podemos entrar en una recesión. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pasa que eh, la gente no se quiere quedar fuera o no se quiere quedar dentro, nunca mejor dicho. Entonces ven que empieza a caer el mercado, ven que venimos de tipos de interés, ven que está un poco el clima así turbio y pues entran las ventas masivas y el pánico masivo por si acaso no me voy a quedar encallado en el Nasdaq, en el IBEX, en el Bitcoin o en lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué esperar? Comentar un poco qué podemos esperar. La evolución de los acontecimientos en Estados Unidos, Asia y Europa podría conducir a una bajada de los precios de las materias primas y a un descenso de la inflación. Es un poco lo que se busca, ¿vale? Buscar un descenso de la inflación a través de las medidas. Y con los rendimientos de los bonos de inversión y de alto rendimiento de Estados Unidos superando el 4% y el 7% respectivamente, se puede obtener un buen valor mientras esperamos. Comentan, voy a ir leyendo textualmente y si eso vamos haciendo comentarios. Estamos viendo exactamente lo que estimábamos cuando adoptábamos una estrategia más dirigida a proteger que a arriesgar. La inflación ya era pues bueno, elevada, ¿no? En ese momento, entonces, pues bueno, cada persona o cada banco, en este caso se está hablando con Bankinter, que es una banca española, pues cada banco o cada persona toma una estrategia concreta, más agresiva, menos agresiva, más o menos conservadora, ¿no?
Y bueno, comenta un poco el porqué de su estrategia más a proteger que a arriesgar. Dice, inflación elevada semiestructural, tipos de interés rápidamente al alza, bancos centrales advirtiendo sobre los riesgos del contexto, resultados empresariales mixtos y guidances cuestionados y ciclo económico debilitándose, ¿vale? Pues todo esto un poco es lo que a ellos les lleva a llevar a cabo una estrategia más conservadora. Entonces, la pregunta, ¿compramos la caída, no la compramos? Esto es un poco lo que todo el mundo se puede cuestionar. ¿Es momento de comprar? ¿Es momento de no comprar? A ver, haré un análisis dentro de poco, recogiendo un poco este tipo de acontecimientos, este tipo de caídas, un poco para ver datos, ¿no? Pero ¿qué es lo que comentan aquí? Vemos espacio para noticias menos malas de la inflación máxima del 8,5% y un ciclo de tipos del 3,5% ya agresivo. O sea, la inflación ya está en el 8,5%, por lo cual se espera que no pueda subir demasiado más o que directamente no vaya a subir más. Y los tipos de interés se esperan alrededor del 3,5%, que ya es alto, ¿ok? Ya es alto. Entonces, nos centramos mucho en los valores defensivos de valoraciones bajas y con flujo de caja. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando hay problemas económicos, cuando hay dudas en los mercados rotan, ¿vale? Igual que cuando hay una caída en criptomonedas, se va el dinero de las altcoins y se mete para Bitcoin, pues cuando hay problemas en el mercado de acciones americanas, en este caso, o cualquier mercado, los accionistas, ¿qué hacen los inversores? Pues bueno, rotar su dinero, su capital, de una acción a otra. No de una acción, sino de un tipo de sector. Entonces, los sectores con más flujo de caja, es decir, con más dinero, más consolidados, menos volátiles, o sea, materias primas, es mucho más volátil que un sector, pues yo que sé, que se dedica a la industria, por ejemplo. Pues bueno, este tipo de rotaciones hacen que un sector suba o un sector baje, diferenciándose unos de otros, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sectores más conservadores serán los que van a llevarse a partir de ahora y que ya se llevan llevando. O sea, no ha empezado esto ahora, ni estamos descubriendo ahora ningún tema, ni esta persona que está comentando aquí está dando el inicio a empezar a invertir en sectores conservadores. Esto ya se lleva haciendo meses, o sea que, pero claro, ahora con más interés. El S&P ha bajado un 14% desde sus máximos al comenzar el año hace 18 semanas. Esto se acerca a la magnitud de la corrección media del 17% y ha durado más, ¿ok? El riesgo-beneficio de comprar esta corrección típica durante los siguientes 12 meses es muy positivo. Del mismo modo, comprar la extraña jornada bajista del 4% tiene un retorno medio al año de cerca del 20%, ¿vale? Esto al final son un poco datos, es un poco lo que os quería comentar respecto a lo que ha ido pasando. Voy a tocar primero Bitcoin, voy a hacer un análisis primero de Bitcoin y luego pasamos un poco a comentar cómo están los demás índices, ¿de acuerdo? El día de ayer vimos que pues confirmamos o hicimos un movimiento bastante desagradable. La caída total al final fue de, vamos a calcular, fue de un 7,86% y llegamos a caer un 10,51%, o sea, una barbaridad realmente, un día realmente negativo y más en la zona en la que estamos, ¿ok? Porque tú puedes tener un día negativo, pues yo qué sé, aquí. Puedes tener un día negativo, pues aquí, cuando ya estás metido hacia abajo. Pero claro, tener un día negativo justamente aquí, que es un punto en el que el mercado estaba intentando encontrarse, que estaba intentando buscar liquidez, buscarle valor a esta zona, después de agotar prácticamente todo el valor, pues claro, es negativo el doble. ¿Por qué? Pues porque no solo es el día, sino también es técnicamente cómo dejas el precio. Y lo dejas por debajo de esta zona de 37.700, que era el mínimo anterior, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es, primero, comprender el rango en el que nos encontramos. Tenemos la parte superior del rango, la cual es los 45.000. Tenemos la parte intermedia, 41.000. Y tenemos la parte inferior, 35.000. ¿De acuerdo? De hecho, lo voy a poner en cifras exactas porque esta parte inferior, 35, ¿vale? Estos son los datos que tenemos ahora mismo y sobre los que tenemos que trabajar. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Pues bueno, que estamos empezando a generar zonas de compra y zonas de venta. ¿Cuál es la zona de compra? Esta. Simple y llanamente, ¿cuál es la zona de venta? Esta. ¿Por qué? Pues porque estamos en un rango. Entonces, el rango va a romper una vez solo, hacia arriba o hacia abajo, pero solo va a romper una vez. Entonces, cuando llegue abajo, lo más probable es que suba, y cuando llegue arriba, lo más probable es que baje. O es que si ya llevamos varios toques, entonces ya está más cerca de romper. Sí, pero sigue siendo un rango. No sabes cuándo va a romper,
¿vale? Y como solo va a romper una vez, lo más probable es que vuelva a darse la vuelta. Luego, siempre hay un momento de ruptura, pero el tema es este. Que no quieres vender Bitcoin, por ejemplo, porque tú quieres seguir acumulando, perfecto. No estoy hablando de, cuidado, no estoy hablando de una acumulación a largo plazo. Estoy hablando de una inversión más especulativa, más de comprar en la zona inferior y vender en la zona superior. Que quieres acumular a largo plazo, porque realmente cualquier zona es buena. Primero, ten en cuenta y estudia un poquito el tipo de caída. Estudia un poquito qué pasa cuando cae tanto el mercado, el punto en el que estamos económicamente, el riesgo que te genera a ti comprar aquí, o en esta zona en la que estamos ahora, y que Bitcoin pueda irse a los 30.000. Te genera un impacto demasiado grande para tu cartera, para tu pérdida, para poder comprar más adelante. Estos son temas importantes que tenemos que tener en cuenta antes que tomar una decisión, pero al final lo importante es entender el motivo de la compra, ¿vale? Entender un poco el motivo, el por qué y sobre todo el espacio temporal. Antes de nada, sí que es verdad que me gustaría, pues bueno, estar comentando en el sentido de, bueno, tiene que confirmar la ruptura para que se confirme el mínimo decreciente, etcétera, etcétera. No, ya está, ¿vale? O sea, eso ya cambia, ya es otra historia, ya es otro tema, porque ya no estamos en una tendencia bajista en este sentido. O sea, ya nos está llevando una secuencia de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Si nos cogemos y empezamos a seguir el mercado, sí que da una secuencia de este estilo, pero al final no es la típica secuencia, porque aquí ha habido más cosas que un simple impulso y un simple pullback. Ha habido acumulación, ha habido consolidación para girar. ¿Ok? Entonces, sí, el mercado cae, perfecto. Cae por lo que cayó ayer. Al final, el análisis técnico lo tenemos que entender de una manera donde podemos intentar predecir, podemos intentar anticipar, pero siempre está por encima la noticia, siempre está por encima el evento fundamental. Entonces, el mercado quería girar. Lo que pasa es que, pues lo que sucedió ayer y antes de ayer, pues no fue del todo positivo. Entonces, pues nuevo gatillazo bajista, ¿de acuerdo? Entonces, yo repito, más que como esa tendencia, lo veo como ese rango en el que estamos actualmente, rango amplio. ¿Esto es menos negativo para el precio? Sí, es menos negativo. ¿Por qué? Pues hombre, porque si fuera una tendencia bajista clara, pues lo siguiente es romper los 35 e irnos para abajo. Claro, ahora ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Ver cómo reacciona el mercado a los 35. Tenemos que ver dónde el mercado encuentra valor en Bitcoin. ¿Por qué? Pues hombre, porque, bueno, aquí estuvimos analizando que pues esta zona de aquí, entre los 37 y los los 39 y los 38, pues el mercado encontraba valor, encontraba interés, ¿vale? ¿Cómo va a reaccionar ahora en todo este transcurso? ¿Le está encontrando valor? Hoy no se le encuentra valor, ya sea porque los 36.100 no son atractivos o ya sea porque sigue el miedo dentro del mercado. Yo creo que es por lo segundo más que por lo primero, pero el precio, el mercado le encontrará valor en un punto concreto, ¿vale? Y es lo que tenemos que estar pendientes. ¿Le vamos a encontrar valor en los 35? Hombre, deberíamos, no solo por el nivel de descuento, entre comillas, sino también porque es la parte inferior del rango, por lo cual si queremos confirmar ese nivel como rango, tenemos que mantenerlo. Si rompemos este nivel, ya directamente, pues bueno, sinceramente lo que habría que pensar es en los 30. Sinceramente. Luego, ahí sí que tendríamos que esperar a la ruptura, la confirmación, etcétera, etcétera. El proceso de siempre, pero sinceramente habría que pensar en unos 30, ¿ok? Todo depende mucho de cómo le encuentre el mercado valor a los 35 y si confirma la parte inferior del rango. Yendo un poco más a una temporalidad más semanal, claro, ahora ya... A ver, recordad cuando en este punto de aquí estuvimos comentando, esto es muy negativo porque esto es un intento de ruptura y el precio para abajo, ¿vale? Y en el largo y en el medio plazo va a ir para abajo. Y es literalmente lo que comentamos. Podéis ir a los vídeos porque en toda esta euforia del mercado de aquí, el mercado desaceleró en un punto de ruptura de niveles muy importantes y ¡pam!, la semana siguiente envolvente bajista. Esto es un patrón de velas absolutamente negativo, absolutamente bajista. Y lo estuvimos comentando en el canal, recordad. No quiero recordar que me tachasteis algunos de bajista, pero bueno, al final las velas es lo que comentaban y efectivamente para abajo, ¿vale? Para el hoyo. Vamos a ver cómo reaccionamos porque el gráfico semanal sí que es más negativo que el gráfico diario. El gráfico diario aún salva un poco el pastel, aún salva un poco el tema, pero el gráfico semanal es un poquito más negativo, es un poquito más bajista, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es este, hemos roto ya estos mínimos y estamos avanzando
pues directamente para los 30.000, 33.000, 30.000 aproximadamente, ¿vale? Así que tendremos un poco que ver cómo reaccionamos, sobre todo en esta secuencia diaria y en ese nivel de los 35.000. Mirando un poquito el día siguiente de los mercados en general, pues bueno, vemos como lo vamos a poner en gráfico diario, ¿de acuerdo? En el DAX, pues bueno, seguimos un poco, no hemos hecho mínimos decrecientes aún respecto a este nivel de aquí, lo cual no está nada mal. Eurostoxx será muy similar al DAX, pero sí que hemos hecho esos mínimos decrecientes, como veis. Un poquito más fastidiado el Eurostoxx. En Estados Unidos, pues bueno, vemos al Nasdaq ya que la jornada de hoy, el día de ayer no acabó tan mal, igual como para Bitcoin, porque no hizo mínimos decrecientes, porque no rompió zonas de soporte, por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, el día de hoy pues está un poco calentando el asunto. Veremos cómo va variando el día y sobre todo cómo afecta la noticia que tiene que venir. Pasando, por ejemplo, a China. China, pues bueno, vemos que está bastante similar al DAX, no ha hecho aún esos mínimos decrecientes, viene del pullback, etcétera, etcétera, lo cual, pues bueno, no está mal. Tirando para el oro. Pues bueno, el oro lo vamos a mirar en una temporalidad un poco más largoplacista. En gráfico semanal vemos que la semana empezó más mal de lo que parece que está acabando. Le quedan 11 horas a la semana del oro, pero como veis el día de ayer tampoco fue fantástico para el oro, ni mucho menos, pese a que el oro es típicamente un valor refugio en cuanto a inflación, etcétera, etcétera. Como veis, no acabó tampoco del todo positiva. Así que el patio está un poco de esta manera. Es muy importante entender la delicadeza de la situación, no por lo que pasó ayer, sino por el contexto en el que nos encontramos desde hace ya semanas, ¿de acuerdo? Muy importante no pensar que nos quedamos fuera, muy importante no pensar que el mercado se escapa. Vamos a ir analizando poco a poco, vamos a ir viendo dónde cada uno le encuentra valor, no solo en función a su cartera, a su capital, sino también en función a su rentabilidad, riesgo, a lo que él quiera asumir, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.